Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México. El tema del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, está cada vez más latente. Se ha presentado una primera denuncia en su contra, más allá de la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para hablar de este caso, contamos con la presencia de Santiago Nieto, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera y colaborador en el proceso de transición del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal. Santiago, gracias por estar entre Washington y México. No, muchísimas gracias, Jesús. Un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Cuál es la actualidad de este asunto con el gobernador de Tamaulipas? Si nos puedes actualizar, por favor. Sí, a ver, primero, nuestra posición respecto a la Suprema Corte. El gobernador electo Américo Villarreal me ha pedido que primero transmita que respetamos la decisión de la Suprema Corte de Justicia, aunque no la compartimos. Pero también debemos aclarar que en ningún momento la Suprema Corte exoneró o planteó la inocencia del señor Cabeza de Vaca. En realidad, lo que dijo fue que cuando el artículo 111 de la Constitución mexicana dice que se tiene que, una vez que se desafore a un gobernador, se tiene que enviar, dice la Constitución, al Congreso local para el trámite correspondiente. Nuestra posición es que el trámite correspondiente era la designación de un gobernador interino o sustituto. Sustituto sería el caso particular en el que estábamos planteando. Pero la Suprema Corte ya ha resuelto que el trámite correspondiente es que se desarrolle otro juicio de otra declaración de procedencia, otro desafuero en el ámbito local. Ahora, ¿qué ha pasado? En los últimos meses hemos visto una serie de reformas legislativas en el estado de Tamaulipas que son alarmantes. Hemos presentado ya 4 acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, una para combatir la superfiscalía, en donde a la Fiscalía General del Estado se le atribuyen otras competencias como la Unidad de Inteligencia Financiera, como los grupos de operaciones especiales, como el propio apartado del secretario ejecutivo de Seguridad Pública, y todo eso ya lo hemos combatido porque le están quitando al gobierno de Américo Villarreal la posibilidad de darle seguridad a los ciudadanos. Por otro lado, se presentaron también acciones de inconstitucionalidad ya admitidas también en el ámbito de la Ley de Aguas y de la Ley Orgánica del Congreso, en donde se ha alterado la voluntad popular y la posibilidad de que los legisladores y las legisladoras de Morena puedan tener incidencia en los grupos directivos del Congreso local. Todo esto se encuentra ahorita en la Suprema Corte y ha motivado que además hemos presentado ante la Fiscalía del Estado y ante la Fiscalía General de la República denuncias en contra de 7 diputadas y diputados del Estado de Tamaulipas que han cometido estos actos ilegales. Por otro lado, a partir del proceso de revisión y la reunión que sostuvimos con el Auditor Superior de la Federación, hemos detectado que de 2016 a 2020 había más de 12.890 millones de pesos que no están comprobados de manera adecuada por parte del gobierno del estado de Tamaulipas. A eso había que sumarle que en la cuenta pública 2021 son 1.100 millones de pesos lo que se encuentra sin justificar. No estamos hablando de cantidades menores, en su conjunto llegan casi a los 14.000 millones de pesos y por eso hemos empezado a generar un nuevo paquete de denuncias. El primer paquete ya fue anunciado por parte de las diputados y los diputados de Morena en Tamaulipas en días pasados y tiene que ver con la operación de 3 empresas consentidas y estamos ahora preparando otro respecto a otra serie de empresas que, que han tenido contratos con el gobierno del estado por más de 1.200 millones de pesos. Esto no ha hecho más que iniciar y la posición del gobernador Américo Villarreal es que todas las personas que nos apoyan, que nos apoyan información,
pues las atenderemos como lo que fueron víctimas de estos actos y se presentarán las denuncias y se les dará trámite a todas las personas que colaboraron o que fueron copartícipes en los actos de corrupción de Cabeza de Vaca. Ahora, en el tema de las empresas compartidas que ya tienen identificadas, Santiago, ¿hay personajes de la política nacional involucrados? ¿Son simplemente empresas tamaulipecas? No, hay empresas a nivel nacional y empresas de carácter local. Tenemos, por un lado, los temas que esto ha sido público, los campos de energía eólica en los ranchos de los prestanombres de Cabeza de Vaca, que son empresas holandesas y españolas. Por otro lado, tenemos el caso del arrendamiento de vehículos, insisto que son más de 1.200 millones de pesos, que involucran un sector importante a nivel nacional, de personas que pues pareciera que se llevaron los videos y difundieron los videos de los hermanos del presidente López Obrador. Por otro lado, en este contexto, hemos también visto que hay pues, algunos operadores financieros, como en el caso de Roberto Juárez, que aparece como un contratista relevante para el gobierno local. Y bueno, gente pues, sí, como Javier Lozano, por ejemplo, pues, vinculados directamente con la operación del gobierno del estado de Tamaulipas. Vamos a continuar con la investigación y la depuración de los datos para que las autoridades competentes, tanto a nivel federal como a nivel local, conozcan de estos asuntos. Y bueno, pues también hemos estado muy pendientes de los datos de un empresario, el que asegura que tuvo que pagarle el 50% de los contratos que les daba el gobierno del estado, un empresario local, en efectivo a uno de los hermanos del gobernador. Recientemente nos mandaron un mensaje de un inmueble en Mission, Texas, que no teníamos registrado. Siempre habíamos hablado de 28 inmuebles de la familia Cabeza de Vaca, tanto en México como en Estados Unidos, y este inmueble nuevo de Mission está a nombre de Ismael García Cabeza de Vaca, el senador hermano del actual gobernador, todavía en funciones. Lo que hay que recordar es que el proceso judicial sigue su causa, que el asunto ya fue resuelto por el Instituto Electoral de Tamaulipas a favor de Américo Villarreal, fue resuelto por el Tribunal Electoral de Tamaulipas 4-1 a favor de Américo Villarreal, y que en este momento se encuentra en la sala superior. Ellos han querido generar una percepción de ilegalidades que no corresponden con la realidad y no corresponden con los elementos del expediente, y nosotros confiamos que evidentemente la sala superior tendrá que pronunciarse validando la elección, y con ello pues ya poder generar los actos de transición. Algo que nos parece también inaudito es que, a pesar de que la ley señala que un mes antes, en septiembre, tendrá que instrumentarse y llevarse a cabo la transición, que no es un proceso fácil, la única vez que hemos tenido una reacción positiva por parte del estado de Tamaulipas ha sido señalando que empezando septiembre podrán ingresar 10 personas a recibir en toda la institución. Esto es material y mecánicamente imposible. 10 personas no pueden abarcar la revisión de los contratos, de las listas de proveedores, de los gastos administrativos, del ejercicio presupuestal, de los recursos materiales. Imagínense, se tienen que revisar todas las patrullas, se tienen que revisar cómo se encuentra el material de seguridad, cómo se encuentran las armas, inclusive de los cuerpos policiales, y 10 personas no van a poder desarrollar esa actividad. Es absolutamente vergonzoso que hayan hecho eso. Evidentemente lo que no quieren es que se revisen las cuentas, pero el objetivo del gobernador Américo Villarreal es que vamos a generar un proceso de cuentas claras ante la ciudadanía tamaulipeca. Ahora, mencionaste dos puntos que quisiera nos abordaras un poquito más para entenderlo. Mencionaste a los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, el caso de los videos, y mencionaste a Javier Lozano. Sobre los dos puntos, ¿qué nos puedes decir y preguntarte concretamente? Lozano es una figura política nacional, ¿se le podrán
imputar también cargos a él por este asunto de tanto dinero perdido que no se ha podido justificar en Tamaulipas? Hay contrataciones de personas cercanas a Lozano y eso es lo que se tiene que investigar. Hasta este momento estamos en ese proceso de investigación. Hay que recordar que no tenemos acceso a toda la información, no podemos en este momento corroborar, pero claro, por supuesto que se trata de una línea. Ahora, y respecto a los hermanos del presidente, hay un grupo de empresarios que tenían contacto en Chiapas y son quienes entregan al gobierno de Cabeza de Vaca los videos para incriminar al presidente a través de los videos donde sus hermanos aparecen recibiendo algún tipo de sobre. Ahora, nosotros me tocó, y yo solo lo conozco de primera mano desde la Unidad de Inteligencia Financiera, atender un requerimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Instituto Nacional Electoral. Lo planteé con el propio presidente López Obrador y le dije que habíamos revisado a sus hermanos y que no encontrábamos algo realmente sustantivo. Creo que tenía una transferencia de $1,400 y otra compra de una camioneta hace algunos años. La verdad es que nada fuera de lo normal o de lo habitual. Y nosotros, atendiendo su instrucción, se le entregó la información tanto a la Fiscalía de Delitos Electorales como al Instituto Nacional Electoral. No ha habido nada que pueda ser utilizado en contra de los hermanos del presidente López Obrador, que no ha habido un pronunciamiento ni del INE ni en este momento de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para imputarles algo en particular. Creo que es un tema que ha sido mucho más mediático de lo que jurídicamente existe, pero aquí el tema importante es que estos empresarios llevaron los videos al gobierno de Cabeza de Vaca y fue ese gobierno el que por sus canales empezó a distribuir la información. Ahora, sé que no nos puedes dar el nombre de los empresarios, pero tal vez las empresas que representan. Por el momento no, pero por supuesto que en el momento que presentemos la denuncia esto será público y podemos platicarlo con toda transparencia. Al final del día nosotros estamos haciendo investigaciones con nuestros elementos y llevándolas ante las autoridades competentes. Ahora, sí. Santiago, de los inmuebles en el extranjero que han identificado, ¿tienes algún cálculo del valor que tengan en conjunto? El último recibimos, era un valor de $3.5 millones, el de Micio. Y tenemos además las casas en McAllen, San Antonio, en Mission, Texas, entre otros lugares. La verdad es que nos parece relevante esa línea de investigación. En su momento eso también fue hecho de conocimiento por las autoridades norteamericanas, autoridades mexicanas, y pues estamos nosotros ya haciendo acercamientos con las autoridades norteamericanas para poder hablar del tema de Cabeza de Vaca. Eso nos parece un tema central en razón de que los actos de corrupción generalmente tienen ese componente binacional. Recordemos recientemente Enrique Peña Nieto en España, pero puede ser el caso de César Duarte en Estados Unidos, el caso de Javier Duarte en Estados Unidos y Guatemala, y bueno, puede ser en este caso de Cabeza de Vaca directamente con las 28, 29 ahora inmuebles tanto en Tamaulipas como en Estados Unidos. Y por tanto, al ser el fenómeno de la corrupción política en México un fenómeno de carácter multinacional, pues es relevante que pueda enfrentarse a través de la colaboración de varios países para poder acotar los márgenes de impunidad que tenga particularmente esta familia. Esa era mi siguiente pregunta. Si el gobernador electo Villarreal ya ha empezado a hacer contactos con las autoridades de Estados Unidos, que, como en otros casos, han aplicado por lo menos las solicitudes de detención con fines de extradición de algunos expolíticos que huyen a la Unión Americana. Han empezado a tomar medidas para evitar esto. Primero, que salga del país el gobernador actual, y segundo, para obtener el respaldo de las autoridades estadounidenses. Sí, por supuesto, ya entramos en contacto y vamos a seguir con las rutas institucionales, tanto en México como en Estados Unidos, para evitar que se sustraiga de la acción
la justicia cabeza de vaca. Lo que es un hecho es que utiliza el aparato estatal para atacar a sus enemigos políticos. Con nosotros lo hacen a partir de la desinformación en redes sociales, pero con los presidentes municipales de Nuevo Laredo, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, el presidente municipal de Ciudad Victoria, el presidente municipal de Reynosa, de Matamoros, ha sido a partir del ataque y de la generación de órdenes de aprehensión. Inclusive la sustitución de un juez de adolescentes para que lo habilitan una semana como juez penal para que libre una orden de aprehensión en contra de Carlos Peña Ortiz de Reynosa, e inclusive el hijo del auditor, pues escuchamos todos esos audios, está ofreciendo 5 millones de pesos a cada regidor para efecto de que lo eligieran a él presidente municipal en sustitución del que fue votado popularmente. Estamos en presencia de la generación de artimañas de un grupo político, el calderonismo, que se fue a refugiar a Tamaulipas. Recordemos eso, cuando viene la derrota del calderonismo en 2012, cuando salen del poder, ellos se refugian en el Senado de la República y esos senadores buscan después gobernaturas y ganan una serie de gobernaturas en el país. Quintana Roo, Querétaro, Tamaulipas, Durango, Baja California Sur, Aguascalientes. Con el paso de los años, a la traición de Cabeza de Vaca hacia Carlos Joaquín, el gobernador de Quintana Roo, y a Mauricio Curi, el gobernador a Francisco Domínguez, el gobernador de Querétaro, ellos empiezan después a perder las elecciones. Pierden Baja California Sur en manos de Morena, pierden Aguascalientes en manos de otro grupo del PAN, pierden Durango, que termina siendo ahora gobernado por un priista. Y bueno, por supuesto, su lugar de refugio era Tamaulipas. La apuesta a Tamaulipas generan una movilización importante de recursos que ya tenemos detectados durante la jornada electoral, pero pierden la elección en manos de Américo Villarreal. Ellos pensaban que con eso iban a buscar la presidencia del PAN y después de eso la presidencia de la República, y el futuro más cercano es que enfrenten a los tribunales, tanto en México como en Estados Unidos. Y eso es finalmente lo que los tiene desesperados, lo que ha generado esta política de ataques al gobernador Américo Villarreal, a mí en lo particular. No nos importa, vamos a sostenernos en esta lucha, porque creemos que es un mensaje que tiene que recibir la ciudadanía tamaulipeca, que tanto sufrió durante este sexenio, actos de corrupción, pérdida de sus propiedades que eran sustituidas por otras personas, los temas de la inseguridad, el fortalecimiento de grupos delictivos, el huachicol fiscal desde las aduanas fronterizas, etcétera. Creemos que ya ha sido una noche demasiado larga para la ciudadanía tamaulipeca y que bueno, ya es un momento de que llegue nuevamente la luz. Ahora, Santiago, hablamos de un estado que siempre ha estado manchado por el crimen organizado en términos de narcocorrupción, sobre todo desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha, y tú hablas del calderonismo. En lo que han indagado, ¿qué tanto se ha encontrado en relación con los grupos criminales que operan en el estado de Tamaulipas? Y también, ¿hay alguna pista que conlleve a un hombre como Felipe Calderón en todo esto? Bueno, hay dos temas importantes. Ellos, por ejemplo, el caso de Cabeza de Vaca como presidente municipal de Reynosa, que por cierto recibió 38 denuncias por temas de corrupción por parte de la Auditoría Superior del Estado, en la época de Hernández. Creo que es importante relatar que en algún momento él prestó un parque de béisbol para un evento infantil y terminaron regalando imágenes de Osiel Cárdenas, en ese momento el líder del Golfo. Hay que recordar que también fue Tamaulipas donde viene la decisión del cártel del Golfo y los Zetas, y se genera pues, la peor etapa de violencia que tuvimos en varios estados de la República. Hoy todavía el gobierno, por ejemplo, de Coahuila, muy interesado en el tema de las desapariciones, ha estado generando actos de investigación para poder identificar cuerpos humanos, mientras que en Tamaulipas, que es el estado que más desapariciones tiene, más de 12,000 desaparecidos, no se realizó ninguna actividad sustantiva por parte de los sistemas de procuración de justicia para poder analizar este fenómeno de los desaparecidos, particularmente
pues, personas de bajos recursos y personas migrantes, particularmente de Guatemala, El Salvador y Honduras. Por otro lado, en 2016, también lo sé de primera mano, yo recibí una denuncia del Partido Revolucionario Institucional en la FEPADE en contra de Cabeza de Vaca por la relación con la denominada columna armada. Ellos tuvieron una relación con la columna armada y también con Sergio Carmona, este empresario vinculado con Cabeza de Vaca durante muchos años, hasta que tanto la columna cívica como Carmona, ya recientemente muerto, en ambos casos fueron traicionados por Cabeza de Vaca y terminaron apoyando una opción política diferente. Pero creo que lo que hay que resaltar aquí es que cuando las 38 denuncias por actos de corrupción en la administración de Reynosa llegaron al conocimiento de Los Pinos, Felipe Calderón impulsó y presionó al gobierno de Tamaulipas para que no se procediera en contra de Cabeza de Vaca. A pesar de que sabían de sus vínculos con el narcotráfico, esto en algún momento lo planteó incluso el senador o el independiente Germán Martínez, decidieron apoyarlo durante el proceso electoral de 2016, por supuesto durante el proceso electoral de 2022. El resultado, como digo, el triunfo es inobjetable, son en términos del conteo oficial, más de 6.9% de votos, 88,000 votos de diferencia, y además la oportunidad histórica para poder cambiar en Tamaulipas la forma de hacer las cosas. Y eso es finalmente lo que está en juego. Américo Villarreal lo que está impulsando es eso, es una transformación para devolver el Estado de Derecho a Tamaulipas, devolver la confianza y la seguridad de los ciudadanos, devolver la posibilidad de que los inversores sepan que hay una estabilidad jurídica en el Estado y que las reglas se respetan para poder mejorar la calidad de vida de todas y de todos en ese Estado que es tan importante para su cercanía, por su vecindad, con 17 puentes fronterizos y una cantidad amplia de ciudades que de un lado y otro de la frontera generan producción de riqueza para la ciudadanía. Santiago, mencionaste esto de Calderón, que a mí en lo personal me llama mucho la atención. ¿Podríamos decir que existe la posibilidad que en estas investigaciones que está haciendo el gobernador electo y que cuando asuma el poder supongo que irán a fondo, podríamos incluso tener la posibilidad de que sea el Estado de Tamaulipas el que finque algún delito al expresidente Felipe Calderón que no se ha hecho a nivel federal? Bueno, yo creo que lo que yo recuerdo de Calderón fue solicitud de información del Instituto Nacional Electoral y que se les dio y que se impidió que se constituyera, entre otras cosas, el partido México Libre que ellos estaban impulsando. Yo creo que la posición del gobernador Américo Villarreal es que si hay un acto de corrupción de cualquier persona, sea quien sea, pues se va a perseguir, se va a investigar, y que pero evidentemente pues habrá criterios de oportunidad para aquellos que aporten elementos que nos permitan identificar a las personas de los más altos niveles de este grupo delictivo que se enquistó en el poder, que son pues, finalmente los hermanos Cabeza de Vaca, los 3 hermanos. Pero por supuesto quien esté con algún tipo de responsabilidad, la posición del gobernador Américo Villarreal, así me lo ha transmitido, es que generemos las investigaciones. En este momento no hay nada que tenga que ver con Felipe Calderón. Tenemos ese dato hacia el pasado de que él le impidió al auditor del Estado y al procurador en ese tiempo que procedieran en contra de Cabeza de Vaca, pero bueno, todo esto, insisto, está llegando a su fin y bueno, el 1 de octubre Américo Villarreal asumirá el poder en Tamaulipas y estaremos viendo otra cara de la sociedad tamaulipeca. 2 preguntas para cerrar, Santiago. Primero, ¿llegaremos a ver a García Cabeza de Vaca y a sus hermanos tras las rejas? Y segundo, ¿qué posición tienes tú respecto a la prisión preventiva oficiosa además de como académico de la UNAM, como exintegrante de la Unidad de Inteligencia Financiera y además
como investigador en un caso tan complejo de corrupción como es el del estado de Tamaulipas? Bueno, respecto a lo primero, pues evidentemente va a ser un objetivo, no por una venganza respecto a lo que le hicieron a la familia de Américo Villarreal o a los presidentes municipales, a las y los diputados del Congreso local, sino simple y sencillamente porque se trata de un tema de aplicar la ley. Respecto al tema de prisión preventiva oficiosa, yo creo que es una de las reformas que proviene de la época de Felipe Calderón, la reforma de 2008 al sistema de justicia penal, y después, por supuesto, en 2019 se incorporaron una serie de delitos, como los temas vinculados con corrupción, por ejemplo, o el condicionamiento de programas sociales. Yo siempre planteé que el tema tendría que irse más bien hacia los asuntos vinculados con por ejemplo, el financiamiento ilícito a campañas y algunos temas de corrupción. Pero bueno, en los diputados y las diputadas se emocionaron, hay que decirlo, y se empezaron a subir muchas cosas, incluso el tema del robo a casa habitación como prisión preventiva oficiosa, lo cual pues, me parece que es absolutamente desproporcionado. Estoy de acuerdo con los delitos sexuales, sobre todo en contra de menores, por supuesto, pero también creo que hay dos debates importantes. El primero, que como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, particularmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, establecen que debe existir no prisión preventiva oficiosa, sino más bien prisión preventiva justificada. Pero esto está en contra de lo que dice nuestra Constitución. Hasta este momento, lo que la Suprema Corte ha dicho es que si hay contradicción entre la Constitución mexicana y los tratados internacionales, tiene que privilegiarse una interpretación conforme, y si no hay posibilidad, como es el caso, tiene que privilegiarse la Constitución. Lo que parece que estamos viendo en el proyecto de Luis María Aguilar es que va a plantear un cambio de criterio para que los tratados internacionales estén por encima de la Constitución en esta materia en particular. Esto iría en contra de la interpretación que la Corte ha hecho de manera sistemática en México, y creo que es un debate jurídico muy interesante. Yo lo que diría es que hay algunos delitos que sí, creo que se fueron de más en la Constitución, hay delitos que no deberían estar contemplados con prisión preventiva oficiosa, pero así está la Constitución, y bueno, que sí creo que tiene que ser proporcional el tipo de medida cautelar que se le impone a una persona. Pues vamos a ver cómo se desarrolla la discusión en ese respecto. Pero bueno, la verdad es que siempre es importante revisar la legislación penal, la legislación procesal penal, porque quedan muchos vacíos de cara a tener un mejor sistema de procuración y de impartición de justicia, que creo que es el deseo de todos los mexicanos, todas las mexicanas. Santiago Nieto, muchas gracias por esta conversación entre Washington y México, y esperamos que una vez que el gobernador electo Villarreal asuma la rienda del Estado, podamos seguir platicando sobre esta investigación tan importante en Tamaulipas. Gracias. Un abrazo, mil gracias. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Pues ya lo saben, que lo más importante es leer. Y si no lo hacen, Fernanda Álvarez de Penguin Random House está aquí cada semana para recordárselos. Fer, ¿qué les vas a pedir ahora y qué nos vas a pedir que tengamos que leer? Hola, querido Jesús, pues como siempre un gustazo compartir lecturas, y vengo con un autor que ya había yo platicado, pero es que la verdad me divierte mucho, y para momentos en que uno quiera destensarse, qué mejor que leer Andrea Camilleri, que es este autor italiano maravilloso, cuya serie de Montalbano también se hizo, serie de detectivesca de libros se volvió serie televisiva, y con este otro libro del método Catalanotti, otra vez nuestro querido Montalbano sale a flote para descubrir el asesinato de 2 personas, y tiene la particularidad que Andrea Camilleri entra en este libro hablando de teatro. Él era un súper amante del teatro, entonces el método Catalanotti tiene que ver justamente con el asesinato de uno de los directores de teatro experimental, no tan reconocido, pero sí sabido en el mundo italiano, y de qué manera hay cuerpos que aparecen y desaparecen, siempre también con el trasfondo de justicia social que buscaba Camilleri
compartir en sus libros, y en este caso tenía que ver con el desempleo y la falta de dinero. Entonces es un libro, como siempre, es divertido porque Mimi Agudelo, que es su segundo a bordo, es un Don Juan apasionado, entonces va y viene de cuartos de mujeres, y es eso que también le permite conocer a otro cadáver en una habitación. Así que Andrea Camilleri siempre es divertido, entretenido, nos comparte comida deliciosa para abrir apetito, además de que disfrutamos y descubrimos nuevos o resolvemos nuevos misterios que le suceden a Montalbán. ¿Qué hay de todo en esta novela, mi querida Fer? Hay de todo, la verdad que siempre lean a Montalbán. Viajes a las alcobas, investigaciones, comida y vino. Siempre, y risas, porque la verdad que siempre Camilleri tiene esa facilidad de palabra. ¿Y cuál es la segunda novela? La segunda, más bien voy a hablar de una autora que a mí me fascina, que es Alejandra Pizarnik. Ella fue una poeta que se suicidó a los 36 años, y alrededor de su figura siempre surgieron como muchos mitos entre sus amantes, y dice que Silvino Campo fue su mayor amor en la vida, conoció a Cortázar, conoció a Octavio Paz. Fue de verdad una súper poeta que uno nunca puede salir indemne de su poesía. Siempre tiene un filo que puede remover heridas con una fortaleza brutal, y como se cumple 50 años de su muerte, vamos a publicar, o bueno, más bien ya está, una biografía que desvela justo este mito con más investigación de sus diarios, donde estas dos autoras, que es Piñera y Venti, fueron a París, hablaron con su hermana Miriam, descubrieron nuevas correspondencias, indagaron más en sus diarios, en papeles que estaban en la Universidad de Princeton, y nos traen una visión mucho más amplia de esta súper poeta que es Alejandra Pizarnik, y además está también su poesía completa, que de verdad, nada más les voy a leer 3 versos, ¿no? Que es un poema muy corto que se llama La carencia. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Ay, uno no puede salir, de verdad. Se las recomiendo muchísimo a Pizarnik en cualquier momento del día, con mucha pasión para que sea leída y, por supuesto, descubrir su historia. Pero darnos otra mordidita. ¿Quién de todos los nombres que mencionaste fue su amor favorito? Pues sí, se dice que Silvino Campo, que a la vez, como recordarán, pues ella fue súper amante de Bioy Casares. Entonces, pues encontrarán de todo. Y también, si no han leído a Silvino Campos, otra mujer increíble, con unos cuentos fantásticos, brutales, que fue también un poco oscurecida, pues tenía estos 2 figurones detrás, ¿no? Que eran Bioy Casares y Borges. Así que, bueno, les dejo para abrir boca a Silvina, a Pizarnik, que vuelvan a ella siempre, que lean su historia. Una mujer brutal, existencialista para mi gusto, siempre que escarba en heridas. Ya saben por qué es importante leer, y por eso es más importante aquí en Entre Washington y México contar con Fernanda y sus recomendaciones. Fer, gracias como siempre. Ay, muchas gracias, Jesús, un placer. Pucha Play con Gonzalo Lira. Si ya tienen ampollados los dedos de la mano derecha, ahora tienen que utilizar los de la izquierda, porque Pucha Play es necesario e importante cada semana aquí en Entre Washington y México. Y para eso contamos con Gonzalo Lira Galván y sus grandes recomendaciones. Gonzalo, bienvenido nuevamente a Entre Washington y México. Hombre, gracias. Siempre un gusto conectarnos y hacer el ejercicio a través del cine, a través de las series, de pues buscar contexto, de buscar entender las problemáticas del mundo, de nuestro país. Y por eso, fíjate que les voy a traer esta semana una recomendación que vale mucho la pena y que creo que nos habla de muchos de los temas que se han estado platicando en este episodio y en episodios anteriores, pero desde un ángulo poco común e incluso podría yo decir que inesperado para quienes escuchen. La serie que les recomiendo esta semana la encuentran en Stars Play y se llama Señorita 89. Señorita 89 es una serie mexicana que nos habla de los concursos de belleza. Y ahí tú me dirás, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con la corrupción? ¿Qué tiene que ver con la violencia? Pues es muy sencillo. A través de los concursos de belleza, esta serie hace, como lo dice Señorita 89, hace un regreso, ¿no?, hacia finales de los 80, principios de los 90, que sabemos fueron años muy turbulentos en nuestro país. Empezaba a debilitar el PRI, ¿no?
el Tratado de Libre Comercio estaba en su máximo apogeo. Y los además, asesinatos políticos. Claro, y además yéndonos, Jesús, a temas aún más actuales, no existía una conciencia popularizada sobre temas que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y no solo hablamos de la violencia física, sino de la violencia estructural, social y cultural. Y precisamente platiqué con Coti Camacho y con Juan Manuel Bernal, que son dos de las protagonistas de esta serie, pues, ¿qué nos permiten los concursos de belleza entender de nuestro país? Cómo muchas veces ahí radicaba la corrupción, ahí radicaba esa violencia hacia las mujeres, ¿no? El simple hecho de lo que una mujer tenía que cumplir para formar parte de estos es una forma de violencia estructural. ¿Te parece que escuchemos lo que me contaron? Claro, vamos a escucharlos. Sí está contado en México y sí son cosas que nos permean todavía en la actualidad, ¿no? Las desapariciones, los feminicidios, ¿no? Las maternidades impuestas y a la vez como debatidas, ¿no? Discriminadas, la discriminación y el racismo, pero también eso se vive en Latinoamérica. Entonces creo que las personas que escribieron Señorita 89, las mujeres que escribieron, son mujeres latinoamericanas que se dan cuenta de que esto nos abarca desde norte a sur y son cosas que se tienen que seguir resolviendo y replanteando, ¿no? Ese es también una de las cosas que creo que la serie tiene, romper con los esquemas. O sea, ¿por qué para ti, Señorita 89 mexicana, tiene que ser de pelo negro y de piel oscura? Porque si no, no eres mexicana. Y entonces, ¿dónde cabe esta mexicana? ¿No? ¿Por qué en las telenovelas las protagonistas tienen que ser rubias de ojos azules cuando el 80 o 90% de este país son gente morena de pelo negro? ¿Sabes? Romper con todo eso ha sido el tema de años y no se ha podido. El estereotipo, el ponerle las etiquetas es lo que no ha funcionado. Y de eso creo que habla Señorita 89. Es basta de poner etiquetas, basta de etiquetar y basta y replanteemos las cosas. Ahí lo tienen, Juan Manuel Bernal, hablando de temas que tienen que ver con la corrupción, con la política, ¿no? Como muchos políticos estaban involucrados en estos mismos concursos de belleza, y eso también deriva en lo que platicaba Coti Camacho, la violencia hacia las mujeres, las exigencias que existían alrededor de estos concursos de belleza y de los estándares de la misma, y que de alguna u otra forma, a pesar de que hoy se critica, hoy se ponen sobre la mesa esos temas, todavía hay mucho camino por andar. Y creo que siempre había esa telaraña a la vista de todos, ¿no? Observábamos esos concursos de belleza en la televisión, pero siempre sospechábamos favoritismos y que podía haber algo extraño entre telones, y creo que con lo que nos está recomendando, esto se puede, por lo menos, ayudar a esclarecer, ¿no? Completamente, y hacer un análisis, ¿no? De qué tanto nos hemos alejado de esas prácticas, qué tanto queremos hacerlo y a quienes estamos también nutriendo y empoderando a partir del consumo de las mismas. Pues ya lo saben, Pucha Play cada semana, y si tienen apoyada la mano derecha, es momento de dejarla descansar y empezar con la izquierda. Para eso está Gonzalo Lira Galván, cada semana aquí en Entre Washington y México. Un abrazo, Gonzalo. Abrazo de regreso. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos que nos devuelvan a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.